Bienvenidos a una edición más de su podcast En tu Orilla. El día de hoy tengo del otro lado de la llamada a Manuel Abud, quien es CEO de la Academia Latina de Grabación. Manuel, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo te encuentras? Artemio, al contrario, gracias por invitarme, pues muy contento de poder charlar un rato contigo, con tu auditorio y pues saber qué sorpresas nos encontramos. Yo creo que puras buenas y arranquemos justo por poner a todos un poco en la misma página de cómo se ve tu vida, Manuel. Me encantaría que nos contaras cómo es tu día a día, cómo se ve la vida del CEO justo de la Academia Latina de Grabación. Fíjate que no hay una respuesta básica porque mis días cambian muchísimo. O sea, a final de cuentas, el trabajo en la academia, aunque es constante todo el año, tiene picos. Y entonces, Mm. un día de mi semana Latin Grammy es una auténtica locura, donde estoy para arriba y para abajo, de evento a evento, y un día, digamos, por ahí de marzo, es un día más corporativo, donde estoy preparando una presentación al Consejo de Administración, Mm, o ahora, por ejemplo, estamos en preparativos para la Semana Latin Grammy y estamos en pleno momento de votación. sí. Entonces, es una combinación de motivador, de apagafuegos y a final de cuentas de una vida de ejecutivo normal, donde tus prioridades se basan, por supuesto, en tus objetivos finales, que seguramente me vas a preguntar mucho de eso, pero también en ir afrontando los problemas que salen el día a día. Y como te digo, son muy diferentes dependiendo de la época del año en la que estemos. Entiendo. Y hace todo el sentido del mundo. Justo, Manuel, podríamos hablar un poco de cuáles son esos objetivos que están empujando, qué es lo que están intentando lograr con la academia de aquí a un año, 2 años, ¿no? No tan en el largo plazo, pero más metido en la operación de lo que están Sí, construyendo mira, hoy. yo te diría, en primer lugar, hay una conciencia y una deliberada actuación alrededor de nuestra misión, Mm, ¿no? O sea, somos una organización sin fines de lucro y nuestra misión es nutrir, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores alrededor del mundo. Esa es la misión de la academia y por ende es así como que el motor, la guía, ¿no? The North claro. Star, como dicen acá, de Ujú. todo lo que hacemos. Nuestra visión es que la academia siempre sea un referente para la música latina, la integridad del premio, y que además el Latin Grammy sea siempre el máximo estándar de excelencia en la música latina. Entonces, con estos dos, digamos, guías, pues es que dirigimos o dirijo todas nuestras actividades. Ahora, dicho digamos, ese paraguas principal, hay acciones muy específicas que estamos llevando a cabo para hacer frente a los tiempos actuales, ¿no? Uno de ellos es la expansión internacional, que seguramente también hablaremos mucho de ella, de llevar la Semana Latin Grammy a otras latitudes. Y la otra, por supuesto, es el estar siempre buscando generación de contenidos en diferentes plataformas, la digitalización, el social media. O sea, a final de cuentas, para mí, para poder llevar a cabo esta misión y esta visión de la que te acabo de hablar, pues es fundamental, entre otras cosas, mantener la relevancia del premio, una membresía activa y a final de cuentas ser fiel a la vocación de apoyo y de servicio a nuestra membresía, que a final del día eso es lo que somos. Entiendo. Y Manuel, también justo ahorita tocaste un tema que era una pregunta más adelante, pero la voy a adelantar, que es este tema de tomar la decisión de llevar los Latin Grammys a España, ¿no? Un suceso tanto histórico como controversial en justo la discusión que había en redes sociales. Me encantaría que nos platicaras un poco cuál fue el raciocinio detrás de esa decisión. ¿Consideras que fue una correcta? ¿Qué han aprendido de este movimiento? Platícame. Uy, ¿cuánto tiempo dices que tenemos? Tenemos una Porque hora, esa, ¿eh? Pero. porque esa, mira, es que esa surge desde hace años cuando empezamos a trabajar todo esto. Yo soñaba que la Semana Latin Grammy se convirtiera en un evento experiencial que llevara, por supuesto, nuestra celebración a otras latitudes y que
hiciera que una ciudad sede se vistiera de Latin Grammy, se Mm, envolviera completamente en nuestra celebración, ¿ves? Símiles digamos parámetros de los que yo veo es, imagínate cuando hablamos de unos olímpicos o de una Copa del Mundo o de un Super Bowl acá en los Estados Unidos, que cuando sucede en la ciudad, todo va alrededor. Entonces, yo entiendo. siempre tuve la visión de que nuestra celebración de la música en música tiene ese nivel. O sea, el Latin Grammy es el máximo premio de la música latina y por ende la celebración de ese máximo premio creo que merece una atención especial y una experiencia muy especial y muy única para todos los participantes. Y ahora te digo a lo que me refiero con todos los participantes. Entonces, de ahí empieza toda esta idea. Desde antes, Gabriel y compañía ya veníamos haciendo experimentos con acústicos, con eventos, con sesiones fuera de los Estados Unidos. Eh, y de pronto se Mm, presentó la oportunidad de verdaderamente aterrizar esto con nuestros amigos de la Junta de Andalucía y de Sevilla. mm, Sí estoy de acuerdo contigo en que fue controversial. Independientemente del tema España o no España, empecemos por el hecho de sacar la Semana Latina y sacar la premiación fuera de los Estados Unidos. Nunca se había dado una estatuilla fuera de Estados Unidos. ya. Mm, Eh, Creo que fue la decisión correcta. En mi visión y en mi forma de ver, y estoy trabajando muy fuerte en que no sea un día de campo o un viajecito, sino una parte estructural del crecimiento orgánico de la organización. O sea, claro. yo sí veo en nuestros planes futuras ediciones internacionales de Latin Grammy. A mí me encantaría que hubiera todo un tema alrededor de dónde van a ser y quién va a ser la ciudad sede y que se haga una cosa como cuando se le asigna a los olímpicos y se dice que en 4 años van a ser en tal parte. Creo que nuestros creadores de música lo merecen, creo que nuestra música lo merece. Sé que es ambicioso, sé que es muy ambicioso y muy difícil de ejecutar, tremendamente difícil de ejecutar. Ahora que me dices lo que aprendimos en Sevilla, hombre, no sabes todo lo que aprendimos. Pero aquí, y si quieres, ahora empezamos a entrar en detalles de los aprendizajes. Pero, pero creo que fue la decisión correcta. Creo que a todas luces fue un éxito para todos los involucrados. Y vamos, si quieres, a partirlos un poco, ¿no? Cuando digo todos los involucrados, ¿a quién ¿A me quién te refiero? refieres? Creo que fue bueno para la membresía, porque, insisto, participan en una celebración del tamaño de sus logros y viven una experiencia que va más allá de ir a un show más, ¿no? Claro. Entonces, por un lado está la membresía. Los artistas les dimos una plataforma adicional de acercarse a un público adicional, a un público nuevo. Para la ciudad sede fue Claro. impresionante el impacto, y estos son números que están allá afuera, el impacto económico en términos de derrama económica, en términos de impactos secundarios de Uber drivers, de hoteles, de banqueteros, de todo esto, fue muy importante. Y por si esto fuera poco, la exposición que sufre la ciudad sede cuando recibe a los Latin Grammys es monumental. O sea, si Claro. tú quisieras comprar esa exposición, ese exposure de medios, así pagado en términos de impresiones, te costaría, por ejemplo, en el caso de Sevilla, está calculada en más de 100 millones de euros. Wow. Eh, entonces, cuando te digo que fue bueno para todos, yo sí creo honestamente que Sevilla fue un acierto y ahora mi trabajo es ver cómo lo repetimos y cómo lo hacemos una cuestión recurrente. Claro, como bien mencionas, ¿no? Existe este reto de volverlo una celebración que varias sedes están buscando, que cada una de ellas sí sea igual de especial que la otra, ¿no? Porque luego tal vez el privilegio que tienen los mundiales o los Juegos Olímpicos es que tienen este gap de 4 años, ¿no? Pero también al mismo tiempo, como bien mencionas, la, los artistas más relevantes de la industria musical latina son lo suficiente para año con año brindar una experiencia extraordinaria.
Y Manuel, ahora sí platícame, ¿cuáles son los tres aprendizajes, por ponerle un número, más importantes que se llevaron en este cambio operativo? Porque sin duda también ustedes, pues de estar acostumbrados a construir esta experiencia históricamente en una misma sede, por lo menos en un mismo país, ahora era otra cosa del otro lado del charco. Cuéntame un poco de eso. Mira, hay varios. Hay varios. Por un lado, probablemente el más radical para nosotros fue el lidiar con gobierno, ¿no? O sea, Mm, nosotros, a final de cuentas, somos una entidad sin fines de lucro. Cuando yo me reuní con la Junta de Andalucía, y se lo digo también a las ciudades que están interesadas en ser sede de la Semana Latin Grammy, es que a final de cuentas yo no tengo que rendir un retorno a los inversionistas, ni me tengo que llevar el dinero para pagar dividendos, ni nada por el estilo. De hecho, la plata que nos da la ciudad sede es dinero que se invierte 100%, incluso hasta más, acabamos invirtiendo más en la ciudad que lo que nos acaban dando. mm, Pero uno de los aprendizajes fue la complejidad de navegar todo este mundo pues, de burocracia gubernamental, y más cuando se trata de recursos públicos, hay necesidad de una transparencia tanto por parte de ellos como, imagínate, por parte nuestra, ¿no? O sea, que nosotros mm, tenemos una marca cuyo pilar fundamental es la credibilidad y la transparencia y la honestidad y demás. Entonces, nos tenemos que manejar en un nivel de rigurosísimo apego a reglas y por supuesto a las leyes ni se diga, ¿no? Por supuesto que también. claro. Entonces el navegar todo este tema burocrático de autorizaciones, de contratos, el tema contractual fue muy complicado en España, toda la estructura fiscal, y bueno, entonces por un lado está eso, ¿no? Ese fue un aprendizaje maravilloso que ahora nos sirve cuando hemos estado hablando con algunas de las ciudades que muy amablemente están interesadas en recibirnos, pues ya tenemos un aprendizaje. Mm, Esa es la parte, digamos, contractual. Ahora, la parte logística no se diga. Nos hemos dado cuenta de que aunque muchas ciudades y muchas productoras tienen la experiencia de producir eventos como los nuestros, ujú, a final de cuentas la Semana Latin Grammy es una sucesión de eventos, así durante 5 o 6 días, que cada evento por sí solo requiere de un despliegue de logística y de producción que tú conoces muy bien, bastante fuerte, ¿no? Entonces, claro. uno de los aprendizajes que en Sevilla, la verdad, lo acabamos haciendo muy bien, es que nos apoyamos mucho en producciones locales, en productores locales, pero no puede ser uno, no Ya. puede ser, y no Esa voy es a la decir, lección. no puede ser, no voy a decir ningún nombre para no hacerle publicidad a nadie, pero no puede ser fulanito de tal Productions, que todo el mundo lo conoce, que es muy bueno, porque normalmente no tienen la capacidad de hacerme todos los eventos. Y además cada uno de Mm, mis eventos requiere de una expertise diferente, ¿no? O sea, mm, el telecast, por supuesto, es lo que todo el mundo conoce y ese es relativamente fácil de identificar, pero tienes la persona del año que es una mezcla entre un concierto, pero es una cena, pero es una celebración, y luego mm. tienes cada uno de nuestros premios especiales, que también requiere de mucho detalle logístico y demás. Entonces, esa es la segunda, el segundo aprendizaje. Otro que tiene mucho que ver con lo que acabas tú de decir hace un rato de lo controversial, al final de cuentas no le puedes dar gusto a todo el mundo. Claro. Siempre va a haber alguien que no le parezca, que no le guste, que le incomode, que prefiera estar en Las Vegas. Y yo siempre tengo que estar muy, muy enfocado en qué es lo mejor para la membresía, para el gremio que represento y para la organización que tengo la fortuna de dirigir. Y, y en el camino tendremos que ir viendo, por supuesto, de tratar de no ofender a nadie, de que mi ideal es que todo el mundo se sienta muy contento, pero eso sabemos que no siempre se logra. Claro, no, y cualquier cosa de magnitud y relevancia siempre tendrá, como bien mencionas, este grupo de gente que no está conforme, ¿no? Y, Totalmente.
Y vaya, y todo depende mucho como de la conversación que se hace en internet, pero al final del día también, cuando se trata de organizaciones que buscan producir valor, yo creo que la mejor forma de asimilar eso es verlo como, bueno, está sucediendo, pero también hay mucha gente contenta, entonces más bien enfoquémonos en producir valor y ignoremos de cierta forma este ruido, ¿no? Y mira, algo que yo siempre yo trato de escuchar a todo el mundo, ¿no? No significa que voy a hacer lo que todo el mundo quiere, porque entonces no hago nada, Claro. ¿no? Pero yo trato de que tengamos una organización de puertas abiertas donde se vale disentir, podemos no estar de acuerdo. Al final, como te digo, mis decisiones tienen que ver con lo que es mejor para la organización. Y tampoco estoy solo. Tengo socios, tengo en el caso de Univisión, hubo que hablamos mucho de cómo llevar el premio a Sevilla por varias cosas, por el cambio de horario. Ese es otro de los aprendizajes, el cambio Mm, de horario es un tema. claro. Eh, y tengo a mi board, a mi consejo, yo no me mando solo. O sea, Sí, sí, sí. tuve, ¿no? Tuve que convencerlos y a final de cuentas, yo sí te diría que el resumen del resultado de Sevilla es muy positivo. Acabo de estar, acabo de estar en Brasil para otras cosas y todos los artistas, pero todos me decían qué cosa tan maravillosa, qué bonito, porque una de las cosas que buscamos en Sevilla y que buscaremos en las futuras ciudades sedes es que, es que la Semana Latin Grammy tome también la personalidad de la ciudad, ¿ves? O sea, Ujú. yo se los Mm, dije desde el principio a los productores cuando empezamos con todo este plan de Sevilla, les dije, miren, Sevilla no es Las Vegas. Si queremos repetir lo que hacemos en Las Vegas en Sevilla, estamos perdidos. claro. Nunca lo vas a lograr. O sea, no hay otro Las Vegas. Lo que tienes que hacer es que cuando vas, en el caso de Sevilla, a una ciudad como esa, pues tienes que adaptarte. Y entonces, por decirte un ejemplo, la recepción de nominados la hicimos en el Alcázar. Tú imagínate qué cosa tan maravillosa tener el Alcázar de Sevilla abierto para hacer una fiesta a nuestros nominados. Claro. Entonces son experiencias únicas, son experiencias muy especiales. Me encanta esta visión y creo que el símil con el mundial y los olímpicos es el correcto en materia de abrazar la sede, ¿no? Celebrarla, pero también traer una propuesta que de cierta forma tiene que brindar una experiencia única. Y justo ahorita mencionabas al board, Manuel, y haciendo la tarea de investigación para esta entrevista, noté que tu background era uno que venía del mundo televisivo y que pues no habías estado empapado en el mundo de la música per se. ¿Qué digo? Yo al final del día todo lo meto un poco en la cubeta de, pues es el entertainment business, ¿no? O sea, al final del día, o sea, de verdad, yéndonos a fundamentos, pues pan y circo, ¿qué tanta diferencia hay? Aunque hay un mundo de diferencia. Pero cuéntame cómo fue ese proceso para que tú acabaras dirigiendo la academia en esta materia y cómo fue la conversación con justo el board, con la presidencia de la academia. Sí, platícame cómo alguien de televisión llega a ser el CEO de la Academia Latina de Grabación. Bueno, mira, a ver, claramente los engañé a todos, pero no, no es cierto. No, mira, es una combinación. Yo creo que a mí siempre me ha encantado la música y mi background se prestaba al momento que requería la organización. La organización venía manejándose divinamente, Gabriel siempre hizo una gran tarea y su board siempre hizo una gran tarea. Y creo que un poco del objetivo de ellos en escogerme a mí, que obviamente me siento muy, muy agradecido y muy orgulloso y very humble, como dicen los americanos, Mm, era cómo evolucionamos la academia. Entonces hacía falta una visión un poco diferente, un poco más por el lado de branding, de brandeo, de mm, presencia, de desarrollo estratégico. De hecho, así es como me empiezo a unir formalmente a la academia. Yo tengo muchos años de estar cerca de la academia. mm, Eh, yo ayudaba a Gabriel con mis consejos por el lado televisivo. Esto no lo podemos decir muy públicamente, pero bueno, eh, siempre estuve, digamos, cerca. eh, y hubo varios intentos de que yo me uniera a la academia que la verdad es que no caminaron, pero mm, hubo un momento en el que Gabriel me dijo, ayúdame a,
a desarrollar un plan estratégico para la academia. Ok, Y entonces me metí hasta la cocina, me encantó, por cierto, y ahora te cuento también un poco de mi background. Eh, Me encantó y desarrollé un plan estratégico que tiene mucho que ver con lo que te acabo de contar, de esta visión, de esta misión, de este desarrollo internacional, del tema social media. O sea, había varios aspectos claves. Porque mira, la parte musical, a ver, obviamente tienes que tener idea de lo que estás hablando, pero la parte musical, esa es la membresía, eso es lo que somos. Entonces, creo que el hecho de que yo no sea músico, de que yo no venga del mundo de la música, nos da una cierta independencia moral, una cierta... O sea, yo no le debo nada a nadie, yo a claro. ninguno de los labels, a ninguno de los... O sea, no tengo ninguna deuda pendiente, nadie me debe nada, ni les debo ni me deben. Yo administro un proceso y mi trabajo Mm, es que ese proceso sea impecable. No es perfecto, por supuesto, pero en la medida en la que puedas, tiene que haber una integridad, ¿ves? Entonces yo creo que es una combinación de esta integridad, una pasión por la música que he tenido desde chico, eh, y pues mis conocimientos, esta es la parte donde los engañé, mis conocimientos de, digamos, de estrategia, de desarrollo, a final de cuentas, esta es una organización que hay que manejarla como cualquier otra, ¿no? claro, claro, al final del día, como bien mencionaste en un inicio, ¿no? Hay una visión que está muy esclarecida y se necesitan este tipo de perfiles que pueden pensar en iniciativas, que saben un poco tomar estas riendas de cuál es la dirección y saber aprovechar un equipo, porque si no las cosas en tiempos tan líquidos como los que vivimos, aunque sean organizaciones de más de 100 años, con falta de dirección en 5 años pueden acabar cerrando, ¿no? Muy complicado, claro, Muy, muy claro. complicado. Y Manuel, cuéntame para ti, ¿cuál es la definición de la música latina en 2025? Porque también justo haciendo la investigación, vi que esta era una conversación muy viva en Twitter y en Reddit y en demás foros alrededor de qué realmente es la música latina. Entra aquello, todo lo que está hecho en español, aunque sea en España, pero que no es de Latinoamérica. Cuéntame un poco cómo han navegado ustedes esa discusión. Mira, yo la navego de una manera relativamente sencilla, porque si nos ponemos a tratar de definir música latina, nos podemos estar aquí horas y podemos entrar en un tema filosófico complicadísimo, si son los orígenes, si no son los orígenes, si son los sonidos, si no son los sonidos. Es un tema filosófico en el que además muy probablemente no nos pongamos de acuerdo. Tal cual. Entonces, yo como navego esto es muy sencillo. Independientemente de definir música latina o no, las reglas de la academia para que el producto sea considerado para un Latin Grammy son muy claras. Es música en español, música en portugués o música en idiomas o lenguas nativas de las áreas que estamos hablando. Es Mm, decir, Latinoamérica, España, Portugal y Brasil. Entonces, de esa manera me mantengo alejado de una discusión filosófica que, pues, quién sabe a dónde nos lleve, porque incluso me pasó en Sevilla, ¿no? Donde decían, bueno, pero esto es que el flamenco es música latina. Bueno, no me voy a meter a discutirlo. claro. Para nosotros está dentro de los parámetros para que califique en la música latina, en la música que celebra la Academia Latina de la Grabación. Y entonces, pues ahí se acaba un poco Hasta ahí la llega. discusión filosófica, ¿ves? No, y Eh, está perfecto. Creo que muchas veces hay temas a los que se les da tantas vueltas que uno termina donde empezó, ¿no? Particularmente cuando entran como todas estas vertientes filosóficas, sociales, que al final del día terminan en nada más que una discusión, ¿no? Nada más que un simple como tinquereo de, bueno, pero es acá, pero es esto, y pues en un momento tienes que tomar una decisión, que eso es lo más importante, y seguir adelante. y al final de cuentas, te digo, el problema que nos acabamos encontrando, y ya me voy a empezar a meter en temas filosóficos delicados, pero es un problema de etiquetas. Si te pones a pensar, Sí, el problema aquí, la discusión para un lado y para el otro, son etiquetas.
nosotros celebramos la música en español, en portugués y en lenguas autóctonas de Iberoamérica. Y ya está. Con eso, sí, no, me gusta, Manuel. También por ahí leí que tenías una estrategia que llamabas las 4 Gs. Las Eh, cuatro. y justo me gustaría que me contaras un poco de esto y también si de alguna de ellas tú has identificado que ha sido una más difícil de implementar y por qué, o vaya, comencemos porque nos Va, desgloses un poco de esta estrategia. mira, es interesante que me impresiona y me da un cierto gusto que el término de 4Gs haya pegado, porque volvemos a lo mismo, son etiquetas, Ujú, ¿no? Hablábamos hace un rato de, de, de por qué España y de filosóficamente qué es la academia. Y yo creo que en la academia tenemos un compromiso de creación de puentes. Creo que una de las cosas más maravillosas que hizo Sevilla y que espero que se pueda volver a repetir es la creación de puentes. La música tiene esa maravillosa capacidad de unirnos y de juntarnos y de aglomerar gentes y personas y grupos de diferentes orígenes. Entonces, en una idea de decir, bueno, ¿y estos puentes qué significan? ¿Qué son? Bueno, son puentes generacionales, ¿no? Son puentes entre géneros musicales. Y entonces empecé a darle vueltas volvemos a la etiqueta. Y dije, bueno, pues es que son puentes de generación, de género musical, de geografía y de género de orientación sexual. O sea, como que lo que busqué es darle una etiqueta para que además todos, creo que es una parte importante del management, que puedas crear una visión que se pueda digerir y que todo el mundo la pueda entender y que todo el mundo sepa hacia dónde nos dirigimos. Eso fue lo que se hizo con las 4Gs. Fue, digamos, formalizar o ponerle una etiqueta a esta parte de la misión de la academia, que es la ujú. creación de puentes entre diferentes puntos. Y a esos puntos se me ocurrió un día, literal, en México, ponerle las 4Gs. Ok. A mí, te digo, me parecen que las 4G son una parte fundamental de nuestra creación de puentes, porque a final de cuentas, si tú quieres decir es que la academia crea puentes, pues sí, pero un puente une un punto con el otro. Si no, no existe, no puede haber Claro, un puente a ningún lado, no hay ¿no? nada que unir, ¿no? Eh, entonces de ahí salen las 4Gs. Probablemente el que más me entusiasma es el de generaciones. O sea, ese va muy de la mano con la filosofía de preservación de la música latina, eh, porque además cuando logras establecer un puente entre generaciones, verdaderamente le haces un bien a la música, pero además es uno donde todos ganan. Te decía hace un rato que en Sevilla todos ganan. Cuando estableces un buen puente generacional, todos ganan. Gana, no les quiero decir viejos, pero gana digamos, la generación, Los que ya estaban. los que ya estaban ganan. ¿Por qué? Porque se mantienen vigentes, porque Claro, su música llega a jóvenes que probablemente de otra manera no la consumirían. Los jóvenes también ganan porque es un hecho que los jóvenes de hoy consumen música de una manera muy diferente de la que consumía yo o de la que consumía mi papá. Pero además la música también es diferente, la propuesta musical de los artistas es diferente, hay una clara claro. evolución en las formas y en los ritmos, no tengo que meterme en ese detalle contigo, tú lo conoces mejor que yo. Eh, entonces, cuando se logra ese puente entre generaciones, es maravilloso y te recomiendo el sessions que hicimos a finales del año pasado, donde juntamos diferentes generaciones, buscamos a íconos como Gilberto Gil y le dijimos, escojamos a alguien de la nueva generación. Él nos ayudó y escogimos a un muchacho, Joao, a que cantaran juntos una canción de Gilberto. Y Mm, lo mismo Carlos Vives con Goyo, y lo mismo Juanes con Gale, y lo mismo, ¿no? O sea, hicimos así, hicimos varios, Mon Laferte con Bruces, Chucho Valdés con Cima Funk, hicimos cosas así súper, súper cool, donde, te digo, todos ganan, y ese ha claro. sido muy divertido.
Y al final del día yo creo que ese es el objetivo de cualquier organización, ¿no? Aportar valor a toda la gente que la rodea, no únicamente a quien forma parte de esa organización, sino a todos los que están en contacto con ella. Y realmente creo que ese es el camino a la abundancia, ¿no? Y a estos juegos de suma positiva que son tomar un riesgo, construir algo donde antes no había nada y genuinamente hacer va a sonar un poco cheesy, pero un mejor mundo, una mejor sociedad, un mejor mercado, Coincido realmente. 100% contigo y sí tienes el riesgo de caer en lo cheesy y en lo cursi, pero no hay duda. O sea, además la música es eso. Claro, La música, mira, yo aquí cuando se ponen todos muy nerviosos y más les digo, pero miren qué maravilla lo que hacemos aquí. Nosotros traemos la alegría a la gente. Aquí nadie se va a morir, no se nos va a quedar un paciente en la mesa, no se nos va a ir claro. un cliente a la cárcel, no se nos va a caer un avión. O sea, esta es una actividad muy noble, muy maravillosa. Claro que tiene sus problemas como todos, sus riesgos como todos, pero es algo muy, muy lindo. ¿Y cómo es tu relación con la música, Manuel, en un aspecto más personal? ¿En qué momento te pica este bicho que no a cualquier persona le pica, ¿no? O sea, suele venir en forma de, yo tenía un primo que me enseñó unos discos que dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? O un tío raro, o mi papá se la pasaba escuchando música, ¿no? O sea, como, ¿cuál es tu historia? Sí, la última, mi papá, o sea, yo en una familia, no, en mi familia no hay músicos, ahora Mm, tengo un sobrino que está en música, pero mi papá es un amante de la música, yo crecí oyendo música con él, eso fue un mm, nexo además con él muy, muy fuerte, además en mi época no había que bajabas la letra en tal parte, no, había que, nosotros le decíamos, sacar la letra, ya. vamos a sacar la letra, entonces yo sentaba con él a sacar la letra de los Beatles y él dice que él aprendió inglés por la música de los Beatles. Nos juntábamos a oír música en portugués. Siempre hubo instrumentos en mi casa, hubo batería, guitarras, lo que tú quieras. Muy rápido me di cuenta que mi gusto por la música y mi talento eran en forma completamente opuestas. Entonces, nunca hubo el menor conato de dedicarme a la música, porque además, te soy franco, nunca lo aprendí formalmente. Soy Entiendo. de esa generación que aprendí a tocar todo y por ende no toco nada. Mi papá hubo un momento en el que tuvimos una tienda de discos, entonces yo tenía todos los discos y yo. Mm, Entonces, ha habido siempre una relación cercana con la música. Y luego cuando entro en televisión, hubo momentos donde me pude acercar más a la música, lancé un canal primordialmente de música, no sé si te acuerdas de un canal que se llamaba Mundos, en creo que sí, Telemundo, ¿eh? que lo lancé yo. Cool. Entonces, siempre he estado cerca de la música, pero nunca me imaginé que iba a acabar dedicándome a ella, y más en una forma como esta, después de 30 años de estar en el mundo for profit, estar en una non-profit dedicada a la música, pues es verdaderamente un sueño. Claro. Qué importante es este input de los padres en la vida de los jóvenes y cómo marca luego eso la dirección de dónde termina Increíble. uno, ¿no? Justo me hiciste Increíble, o sea, recordar. ¿cuándo iba yo a imaginar de chico que ibas a avanzar el tape, ¿no? Porque todavía eran tapes, ¿no? Que lo Claro. ibas a avanzar, no sé, 50 años y iba a estar yo aquí hablando contigo sobre el premio más importante de la música latina. Eh, Tal cual, sí, tal es cual, tal algo, cual. Y empieza con nunca me cosas lo. bien pequeñas. Justo ahorita que contabas esa historia, me acordé de otra invitada que vino acá, Marilu Ramos, una excelente distribuidora musical. Y ella, bueno, tiene una carrera donde fue programadora de radio, también fue parte del equipo editorial de Spotify, si no me equivoco, haciendo playlists. Pero todo nace cuando ella es niña, escuchando discos con su papá. Él le decía, bueno, de este disco, circúlame las mejores canciones, ¿no? Del tracklist. Entonces vamos a escucharlo y tú me dices cuáles son las mejores. Y eso fue afinando en ella lo que le permitió en la universidad justo ser programadora de radio, que la contrataran después de eso formalmente y después llegar a Spotify y hacer su distribuidora. Y creo que hoy por hoy pues distribuye artistas que manejan una gran cantidad de plays y de audiencia y de capital. Y todo empieza por una dinámica entre padre e hija, ¿no? Sí, sí, fíjate, y es curioso porque, a ver, te insisto, por nuestra parte nunca hubo ninguna intencionalidad de dedicarnos a esto, era el hobby de mi
papá y siempre había en la casa, te digo, un cuarto de música y demás, pero lo que tú dices es muy simpático. Nosotros nos fijamos mucho en la letra y en los arreglos, ¿no? Mi papá siempre decía, mira, oye, ¿cómo entra aquí el bajo? Mira qué maravilla, ¿no? Y te digo, además, en México, en la época en la que yo crecí, la educación formal musical era pues, prácticamente Sí, inexistente. claro. Ujú. Entonces, sí, yo toqué en todas las rondallas, corales, conjuntos que te puedas imaginar, pero nunca aprendí música así formalmente, Per ¿ves? se, ¿no? Y Manuel, otra cosa, volviendo al tema de los Grammys que quería preguntarte, era respecto a las nuevas categorías, ¿no? Justo desde la llegada del Internet hemos visto una explosión de géneros bárbara, y ustedes muchas veces tienen que tomar la decisión entre si algo se convertirá en una nueva categoría o si dejarlo pasar como un subgénero donde, pues bueno, entra en una de las cubetas que ya existen. ¿Cómo se ve este proceso? ¿Cómo lo manejan y cuándo deciden esto merece una nueva categoría y esto, pues que entre en una de las ya existentes? Mira, te voy a decir primero filosóficamente y luego el detalle, ¿no? De cómo Órale. se crea una nueva categoría. Primero, filosóficamente, hay un compromiso de la academia de mantenerse al día, de mantenerse a la par para mantenernos relevantes, para que, o sea, la clave de todo esto es que el artista se sienta celebrado y que el artista se sienta representado, porque el día que eso deje de suceder, pues le dejan de creer a la academia. Entonces hay este compromiso de estar a la par. Volvemos al tema de las etiquetas. A final de cuentas, las categorías son etiquetas y la música es un animal viviente que evoluciona por ser una expresión cultural tan compleja. Pues tratar de etiquetar y de encajonar es tremendamente difícil. Pero, como en la discusión de la música latina de hace un rato, pues tienes que poner una caja para decir en dónde metes una canción, dónde la metes para que pueda ser evaluada y pueda participar en el proceso. Entonces, filosóficamente, nuestro objetivo es mantenernos al día. No queremos ser la vanguardia porque ese no es nuestro trabajo, ese es el trabajo de nuestros creadores, pero queremos siempre estar al día para poderlos representar adecuadamente. Mm, Ese es el marco filosófico. Ahora, ¿cómo funciona? Hay otra parte importantísima del marco filosófico. Tratamos de evitar el crear categorías que después tengamos que desaparecer. mm, Entonces, hay una preocupación muy clara de lo que tú apuntabas hace un rato, de decir, ¿dónde distingues, dónde está esa raya entre la moda del momento, pero que mañana nadie se va a acordar de ella? Nosotros queremos que nuestras categorías y nuestros premios sean lo más homogéneos de un año a otro para que puedan compararse, para que haya predictibilidad por parte de quienes participan en el proceso, ¿no? Si no apareces un día en una y otro día en otra y al final nunca nadie sabe dónde estás, ¿no? Entonces, por eso las definiciones de las categorías tratamos de que evolucionen, de que sean lo suficientemente amplias. Yo siempre les pido a nuestros miembros que participan en los comités que nuestra filosofía tiene que ser incluyente y no excluyente, ¿no? Y entonces, con nuestros amigos del flamenco, ya que hablamos del flamenco, siempre les pido, seamos incluyentes a los nuevos intentos, a las nuevas fórmulas. Por supuesto, tratamos de desincentivar los que quieren, como dicen los gringos, play the system, ¿no? ya. Tratamos de Ajá. desincentivar al que se quiere pasar de vivo y entonces cree que tiene más chance en una categoría que en otra y le pone tres palmas a una canción de pop y con eso cree que ya la puede meter en flamenco, En porque en flamenco. el flamenco hay menos inscripciones, tiene más chance de ganar. Entonces llegan los expertos de flamenco y dicen, no, esto no es flamenco, esto es pop con tres palmas, me lo mandas a pop. Entonces, ese es, digamos, filosóficamente el apoyo, pero también el cuidar la integridad de nuestro proceso. Eh, Muy bien. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo? Es un tema orgánico que parte de los miembros que participan en los comités. Cuando ellos proponen una nueva categoría o enmiendas a categorías existentes, lo aprueba ese comité, se pasa a un comité mayor, si se prueba de ahí, pasa digamos que al comité general
de Awards and Nominations, y si se aprueba ahí, pasa al board. El board es quien aprueba al final del día las creaciones de categorías y claro, las enmiendas sencillas son a nivel administrativo, pero es a final de cuentas el board de la academia quien aprueba. Y no te olvides que a final de cuentas tampoco nos mandamos solos como organización, somos una organización Grammy, entonces tiene que haber una consistencia con los procesos Grammy, con el DNA Grammy. Entonces, desafortunadamente para quienes quieren una respuesta más rápida de la academia, es un proceso relativamente lento, Ujú. porque es un proceso muy cuidadoso, ¿ves? O sea, esta categoría de musical media, música para visual media, Ah, ok. eh, Ujú. llevaba ya un rato dándosele vueltas y cómo se define y qué sí entra y qué no entra. Bueno, pues vámonos poco a poco con una primera categoría porque, por ejemplo, en el Grammy americano hay varias categorías en medios visuales. Eh, o la de canción de raíz, esa también llevaba ya un rato dando vueltas cuando los comités de música tradicional decían, oye, es que esta canción es hermosa, no tenemos una categoría de canción en el campo tradicional, y cuando la mandes a pop o a donde encaje mejor, se va a perder y es una joya. Mm. Entonces, ahí el proceso es, ok, justifícame, ¿cuántas de esas hay? ¿Realmente hay suficientes para que justifiquen una categoría? Porque si no, imagínate si hago una categoría para música creada por Artemio y Manuel, pues ¿qué crees? Que va a haber tres y vamos a quedar nominados, ¿no? Entonces, tiene que haber una masa crítica Claro. que permita que el premio sea relevante. Por supuesto. Y muchas veces también me imagino que hay géneros o ideas que tienen que sencillamente sobrevivir el paso del tiempo para mostrar su Exacto. relevancia, ¿no? O sea, hay cosas que son tan nuevas que parecen muy emocionantes, pero quién sabe en 5 años o la próxima década. Y ahí buscamos irnos por la segura, ¿ves? O sea, Ujú. la música mexicana, por ejemplo, en una evolución clarísima, dramática, y entonces entras en las discusiones de que si es cierreño, que si es corrido tumbado, que si es... ¿Sabes qué? Es música mexicana contemporánea. Es Venga. suficientemente amplia para Ujú. permitir que haya una evolución y que la categoría no quede de un día para otro obsoleta, ¿ves? Manuel, ¿y cómo están abordando, o no sé si han tenido pláticas internas alrededor de todo el tema de inteligencia artificial, que es una conversación? Yo tengo también otro podcast que es hablo con fundadores y operadores de empresas tecnológicas, y yo veo cómo está revolucionando la productividad en el mundo de desarrollo y de la construcción de empresas, y de cómo esta tecnología, pues, así como el Internet o la computadora personal, llega a cambiar radicalmente cómo trabajamos, cada quien, no importa su vertical, ¿no? Entonces empezamos a ver artistas que se apoyan de AI para interpretar un instrumento que antes no interpretaban, para hacer la base de una canción en 3 segundos en vez de tener que diseñar algo rápido, ¿no? Y empezamos a ver fenómenos como, yo creo que el primero que a mí me dio mucha risa fue este de, ay, se me olvidó el nombre del artista, pero este meme que había de mi primera chamba, que después él mismo en un concierto interpretó esa rola y fue como de los highlights y se viralizó y terminó siendo algo que impulsaba su carrera. Hasta hace poco estaba viendo un caso de estudio de unos chicos en una universidad. Se inventaron un concepto de una banda donde toda la música era AI, toda la imagen era inteligencia artificial. Y el proyecto, pues hoy está vivo en Spotify, tiene más de 200,000 escuchas mensuales, ¿no? Entonces dices como, ok, o sea, tal vez no estemos tan lejos del día que, así como de repente canciones como El Papán Americano alcanzan el chart global por quién sabe qué obra del destino, pues que lo haga una obra de inteligencia artificial. Ustedes únicamente premian humanos. ¿Qué han platicado adentro? Bueno, todo. Mira, a ver, primero, si quieres, déjame quitarme un poco desde el punto de vista de la academia, sino a nivel humano y a nivel eh, generacional, lo que estamos viviendo, yo creo que va a ser una revolución como ninguna otra, ¿eh? Yo sí creo que el tema de inteligencia artificial es
pero grande, 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 y quienes somos, yo soy usuario, me encanta estar ahí siempre jugando y viendo y demás, te das cuenta del poder que tiene eh, el AI. Ahora, como academia, tú ya lo acabas de apuntar, nosotros queremos impulsar a que nuestros creadores lo vean como una herramienta. Mm, ujú. Nosotros no creemos, volvemos al tema filosófico, que hay sustituto para la creatividad, para el sentimiento, para las emociones, para las historias que se cuentan cuando se hace una canción. Eh, no creemos que hay sustituto para eso. Como academia premiamos, como ya muy bien lo dijiste, a un humano. O sea, ya hubo una discusión en uno de los comités donde un señor, no te voy a decir ni el país ni el género y no vas a poder adivinar de quién hablo, pero es un señor que perdió la voz, que él, muy famoso en su país, lanza un disco donde su voz la toma la inteligencia artificial Wow. y lo somete, con su autorización y todo, Ujú. pero la voz no es él. Y entonces empezó la discusión filosófica y mi jefe de Words dice, oigan, toda esta discusión filosófica de que él lo aprobó y todo está muy bien, pero vamos a suponer que se gana el Latin Grammy. ¿Quién lo va a recibir? Él. Él no fue el que El participó. intérprete, ¿no? Ajá. Entonces, para mí esa fue algo tan sencillo y tan obvio. Ahí está la respuesta, ¿no? O sea, ¿quién se va a parar? Y el Latin Grammy va a parar. ¿Y quién se va a parar a recibirlo? Entonces, nosotros sí creemos que hay que apoyar, hay que defender. Hay una parte que nos tomamos muy en serio y que ahí la Academia Americana ha tomado un liderazgo importante, que es el proteger a los autores, proteger sus derechos, proteger su imagen, su arte. eh, y hay varias iniciativas como te digo, las está liderando nuestra empresa hermana, nuestra organización hermana, que tienen que ver con proteger la creación, ¿no? Mm, Porque la primera forma de apoyar a tus creadores es protegerlos. Y además estarles insistiendo en que sucedió con el autotune, con las cajas rítmicas, o sea, con el Pro Tools, con el you name it, o sea, ha claro. habido varios movimientos donde a final del día deben de ser una herramienta que ayude a el desarrollo de una propuesta artística que viene de una persona, que viene de un sentimiento, que viene de un momento, que viene de todas estas cosas tan maravillosas que hablábamos hace un rato que nos genera la música, que son humanas. Claro. 100%. No, y además, creo yo que estamos en un momento, quién sabe a dónde vaya a evolucionar esta tecnología, pero lo que hemos visto en materia de productividad es que el loop de trabajo es uno donde la inteligencia artificial genera y el humano verifica, y eso vuelve una relación como la que tiene Tony Stark con su traje de Iron Man, ¿no? O sea, el traje por sí solo tiene cierta autonomía, ¿no? Y le pica en su reloj y llega volando y tiene como todas estas capacidades autónomas, llamémosle, pero por otro lado, cuando más brilla es cuando un humano la aporta, cuando un humano aprovecha las nuevas posibilidades que le ofrece. Totalmente. Y te digo, y en esa parte estamos muy activos. Nosotros, como sabes, no tenemos lo que llaman advocacy o lobbying Mm, ujú. o cabildeo. Nosotros no hacemos cabildeo porque como estamos en más de 50 países, imagínate si nosotros tuviéramos una función de cabildeo. Esa realmente quien la lleva es la Academia Americana en Estados Unidos. Mm, Y entonces sí participamos mucho de todas aquellas iniciativas que afectan directamente a creadores de ambas academias. entiendo. Y Manuel, mira que apenas me voy dando cuenta, yo he estado obviando que la gente que nos está escuchando sabe cómo funciona el proceso de selección de la academia, pero también hay mucha gente joven que escucha este programa. Yo creo que no estaría de más que nos dieras una pasada veloz en En el cómo es el proceso. proceso de votación. Justo yo creo que a la fecha en la que estamos hablando, como mencionas, empezó el proceso de consideración. Me llegaron varios newsletters de artistas como For Your Consideration, ¿no? Como, cuéntanos un poquito cómo se ve esto y de qué va para, pues, para que quede Va, aquí registrado. mira,
Si quieres, para beneficio de aquellos que no están tan familiarizados, la academia es una organización sin fines de lucro, es una organización gremial, es una asociación de artistas. Tenemos más de 6,000 miembros. Para ser miembro de la academia tú tienes que estar dedicado a la música, tienes que ser un creador de música, un cantante, un compositor, un arreglista, un músico. Somos una empresa hermana del Grammy americano. El Grammy americano es la academia de Recording Academy, nosotros somos de Latin Recording Academy. Somos una organización que se basa en los principios Grammy, utilizamos la marca Grammy, trabajamos muchas cosas con Grammy, pero en cierta medida somos independientes, tenemos un consejo de administración propio, ellos tienen un cierto número de asientos en ese consejo y al momento en el que ellos licencian la marca, nosotros tenemos que adherirnos a las políticas, a la filosofía y al DNA Grammy. Entonces, ese es el premio. El premio lo votan los miembros votantes de la academia en base a un proceso que contempla 2 etapas. La primera es la primera ronda de votación, en donde, a ver, antes, el miembro tiene derecho a inscribir producto, al igual que las disqueras. Entonces, ¿quiénes compiten? Y después podemos hablar un poco del tema filosófico de competencia, porque a mí no me gusta verlo como una competencia. Es una celebración de excelencia, no una competencia. Pero bueno, ese es un tema filosófico para después. Ok. Entonces, ¿quiénes participan en el proceso Grammy? El producto inscrito por miembros o por disqueras. Para darte una idea, en este proceso que acaba de terminar, el proceso de elegibilidad siempre va del 1 de junio del año anterior al 31 de mayo del año en curso donde se lleva a cabo el premio, ¿no? Entonces, Entiendo. el 31 de mayo cerramos inscripciones, se inscribe el producto, se inscriben las obras. Este año recibimos más de 20,000 obras Wow. para consideración. Entonces, un equipo de gentes, tanto de la academia, tanto empleados de la academia como miembros de la academia, ayudan a clasificar para todo esto que decíamos hace un rato, de que no haya trampitas, de que todo el producto sea elegible, Hay un proceso que dura alrededor de 2 meses y donde esos 20,000 productos finalmente quedan clasificados y sale, digamos que una lista de producto inscrito que se circula a los miembros para que hagan la primera ronda de votación. Esta primera ronda de votación empezó en enero, empezó el lunes pasado. Esa primera ronda de votación ya votan los miembros, es una plataforma bastante avanzada donde cada producto tiene un link para que el miembro pueda escucharlo y ahí mismo puede votar. Después puede cambiar sus votos si oyó algo que le gustó más al final o si le gustó menos ¿no? O sea, puede hacer cambios. De esa primera ronda de votación, que por cierto, toda nuestra votación es supervisada por Deloitte. Yo no veo los votos, yo no sé Artemio por quién votó, es más, ni siquiera sé si Artemio votó o no votó, Ok. porque Ustedes la no forma en la que, administran ese conteo ni esa base de datos, nada. no, claro, porque esa es parte de la seriedad y de la integridad del premio. De Claro. hecho, y Deloitte tampoco sabe si Artemio votó. Artemio tiene un número, el 34722, y votó por la categoría 343. Ya. Lo Entonces, encriptan. nunca nadie podemos saber quién vota por qué. De ahí, de esa primera ronda de votación, salen los nominados, ¿no? Tenemos 60 categorías. En las 4 categorías generales, que son álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor nuevo artista, las 4 categorías generales tienen 10 nominados cada una. Es decir, los 10 más altos de esta votación son los que serán nombrados como nominados. En las otras categorías son 5 nominados. Entonces sale la lista de nominados y entra la segunda ronda de votación, que culmina durante el show cuando llega Deloitte con sus tarjetitas, las abre y dice quién ganó. Entonces, Ahí lo tienen. en una forma muy por arriba, al final del día, los ganadores de Latin Grammy son elegidos por los 6,000 miembros de la Academia Latina de la Grabación, que son profesionales de la música. Es un premio que busca honrar la excelencia musical, no la popularidad. Y lo que hace nuestro premio tan importante son 2 cosas. Primero, la integridad del proceso que te acabo de contar. Es un proceso muy cuidado, muy vigilado, con muchísimos límites para que no haya malos manejos.
y por otro, que es un premio que se da entre artistas, es un premio dentro de la comunidad, se da entre colegas de la música. Entonces, eso lo hace también muy importante. Ese Claro. es, traté de ser lo más breve posible, espero Me que no haya encantó. confundido a tu público. No, 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 para nada, Manuel. Yo creo que de hecho pocas veces la gente tiene la oportunidad que el CEO de la Academia Latina te explique el proceso de una manera como lo acabas de hacer. Yo creo que estuvo fenomenal. Y ya para cerrar lo que ha sido una gran charla, me encantaría preguntarte si tuvieras que escoger la decisión más importante que has tomado ahora como CEO de la organización, ¿cuál sería y por qué? Sin duda, Sevilla. Me lo Sevilla imaginé. fue muy complicada, fue un gran riesgo. Eh, ¿Por qué? Porque como te dije, muchas cosas podrían haber salido mal, ¿ves? Muchas cosas habrían podido salir mal. Eh, Al final tuvimos mucho trabajo, pero me siento muy contento de haberla tomado, porque es que, mira, en la vida, y más en la vida de un CEO, siempre hay mil razones para no hacer las cosas. Siempre te encontrarás una razón para no tomar el riesgo, para no atreverte. Claro, Eh, y yo creo que la evolución, tanto de las organizaciones como de las personas, se dan cuando te atreves. Muchas veces te vas a equivocar. Y si te equivocas, ahí va. O sea, yo eso se los dije cuando mi board me eligió. Yo les dije, miren, yo lo que les prometo es buscar una evolución de la organización. Y si algún día me tienen que echar, que podría suceder, pues que sea porque hice algo y me equivoqué. Esa es parte de mi responsabilidad. Si hice algo, me equivoqué y perdí mi trabajo, viene con el territorio. No pierdo el sueño por eso. Lo claro. que nunca te debes permitir es que te echen por no hacer. Claro, 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 claro. No, 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 estoy completamente de acuerdo, porque además, bien lo mencionas, ¿no? Cuando tienes un error, la verdad, puedes verlo incluso desde una óptica como un privilegio, ¿no? Donde te das cuenta de cuál es la realidad y cuál es el camino, o por lo menos, cuál no es el camino, ¿no? A mí me encanta esta frase que tiene Charlie Munger, este socio de toda la vida de Warren Buffett, que dice, em, Tell me where I'm going to die so I don't go there, ¿no? Claro. Entonces, eso es parte de los errores, aprender de ellos. Y una última bonus question, Manuel. Dado que premian la excelencia artística y musical, y que ese es el criterio con el que miden las obras y los proyectos que se registran a la academia, ¿qué patrones has visto tú en los artistas que logran construir este producto que es muy relevante a nivel musical, que es muy profesional o que toca las fibras luego de la sociedad, ¿no? ¿Qué has visto que tal vez se repita como un patrón en aquellos que constantemente entregan productos con esta excelencia? Mira, yo creo que eres muy buen entrevistador porque todas las preguntas acaban hilándose. Tiene que ver con lo que acabamos de hablar, Gracias. tomar riesgos, o Claro sea, que sí. reinventarte, atreverte, ¿no? O sea, yo he visto que los artistas que se atreven, que toman un riesgo, que ven más allá de cómo ganarle el algoritmo y cómo aparecer en más playlist, que son genuinos. Y por supuesto, a ver, el talento a final de cuentas, ahí no hay, ahí no hay forma de darle la vuelta, ¿no? Pero el talento solo no es suficiente. Hay muchísimos talentosísimos allá afuera que no logran romper. Entonces es una combinación de atreverse. ¿Sabes qué también? El hambre, la ambición. No Claro, necesariamente desde el punto de vista de dinero, ¿eh? Esa garra. La palabra es garra. O sea, hay que tener la garra para arriesgarse a hacer una propuesta musical que tú crees que te representa, que cuenta tu historia o que expresa tus sentimientos y no tener miedo de romper patrones. Entonces, yo he visto, y preferiría no nombrar nombres porque estamos en pleno momento de votación, entonces proteger la integridad del proceso no te voy a decir el nombre
de artistas, pero si tú te fijas, los que la están rompiendo en la música latina son aquellos que se han atrevido a proponer cosas diferentes, a evolucionar géneros, a combinar géneros. Eh, y bueno, yo espero que ellos sientan que tienen a un aliado en la academia que los representa y que los celebra. Fenomenal, yo creo que podemos irnos con eso, Manuel. Ha sido una gran entrevista, te agradezco un montón que hayas abierto la cortina de cómo es la operación de la academia allá adentro y que también nos hayas contado de todas tus lecciones a lo largo de este camino profesional. Y también quiero agradecerle a toda la gente que llegó hasta este punto del capítulo. Y antes de dejarlos ir, pedirles dos cosas. La primera de ellas es que si nos están viendo en nuestro canal de YouTube, los invitamos a suscribirse y a dejarnos un comentario en este video, ya que eso genuinamente nos ayuda a llegar a más personas y además es gratis. Y también, por otro lado, si tú conoces a cualquier músico, booker, productor, eh, abogado de la industria musical, director de una empresa de entretenimiento o realmente cualquier persona que se encuentre en esta carrera que es llevar música al mundo, por favor comparte este espacio con esa persona ya que los estamos buscando. Muchas gracias nuevamente, Manuel, y espero que nos veamos muy pronto e incluso en un segundo capítulo de este espacio. Gracias por estar acá. Me encantará, Artemio, me la pasé muy bien, me gustaron mucho tus preguntas y bueno, pues un abrazo fuerte, ¿eh? Saludos a todos.